Hola, buenos días hermanos, bienvenidos a este culto de oración a nuestro Señor. Hoy estamos muy agradecidos después de una semana de trabajo y de bendiciones que nos ha dado nuestro Señor. Hoy venimos ante Él y ofrecerle este día, pues dice la palabra de Dios en Isaías 25: Tú, Señor, eres mi Dios, yo te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos siempre han sido verdaderos y firmes. Redujiste a escombros la ciudad extraña, dejaste en ruinas la ciudad fortificada, la que era baluarte de los extraños. Ya no volverá a ser ciudad, ni nunca más será reedificada. Por eso te honra el pueblo fuerte y le teme la ciudad de los violentos, porque eres la fortaleza del pobre, del necesitado y del afligido. Eres nuestro Dios, refugio contra la tormenta y nuestra sombra contra el calor. Pues como tormenta nos azota el ímpetu de los violentos, como el calor en lugar seco, como el calor debajo de una nube. Es el orgullo de los extranjeros que tú haces que se apaguen los cantos de los robustos. Amén. Y por eso hoy, hermanos, reconocemos que nosotros somos débiles y necesitamos a nuestro Dios, y hoy venimos a alimentarnos, a agradecerle, a escuchar su palabra, hermanos. Así es que pues los invito a darle gloria y honra a Él, así es que pues alabemos, hermanos. Vamos a cantar este canto llamado Hay Libertad. Sabemos que Jesús rompió las cadenas de nuestro pecado y hoy podemos vivir en la libertad que Él nos provee, así que podemos adorarle sabiendo eso. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es
hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén. Sigamos cantando, mis hermanos, este canto, Dios es poderoso. Sabemos que nuestro Dios nunca nos falla, siempre es bueno con nosotros y tenemos razones para alabarle, así que cantémosle una vez más. Poderoso, nunca fallará, omnipotente Dios, más de lo que busque, más de lo que espere, grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me guía, Él conmigo está, un camino hará, más de lo que soñé, más de lo que esperé, grande es nuestro Dios, y Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me cuida, Él conmigo está. Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor. Él nunca me falla, Él nunca me falla. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios
hoy nos rendimos ante Él. Y pues nos rindamos escuchando su palabra que trae hoy Dios para con nosotros en manos de nuestro pastor. Pero no sin antes, pues hagamos nuestra profesión de fe. Si traemos una Biblia, la tomamos con la mano derecha, puede ser impresa o digital, y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nadie me impide recibirla, nadie le evitará que él haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Pues demos paso a nuestro pastor. Bueno, pues reanudamos, mis queridos hermanos, la serie de sermones del Antiguo Testamento. Ahora vamos al libro de Josué. Es un libro bien interesante. Es un libro pues que nos relata los hechos históricos. Es un libro de relevo generacional, fíjense qué interesante. Ha partido ya la presencia del Señor, su siervo Moisés y su ayudante, aquel que estuvo mucho tiempo ahí, Josué, va a ser el encargado de que la promesa del Señor se cumpla. Atravesar el río Jordán y tomar posesión de la tierra prometida. No hay pecado sin que tenga consecuencias. Y el pecado de la duda, de no confiar en la provisión y en la fuerza de Dios, hizo que toda esa generación que vivió en el desierto pereciera sin pisar la tierra prometida. Hasta que una nueva generación, pujante, pudiente, dijo sí, y con fe atravesaron el Jordán. Así que ahora vamos a ver precisamente ese pasaje, un pasaje que está basado, y se los digo para que lo vayan buscando en su Biblia, en Josué 3, del 1 al 17. Pasar el Jordán, pasar el Jordán. Pero vamos a ver qué significa eso de pasar el río. ¿Qué es pasar el río? Híjole, es bien interesante. En nuestra cultura, en nuestro hoy, pasar el río significa a lo mejor no dar marcha hacia atrás. Un cambio de vida completa. Imaginemos lo que es, por ejemplo, para la gente que viene de Sudamérica o de Centroamérica, cruzar el río Suchiate, al sur. 25 pesos les cobran. Los pasan en llantas o en balsitas. ¿Sí? A veces su compañero de viaje es una vaca, porque hay mucha importación de ganado de manera ilegal porque no pasa por los filtros. Pero 25 pesos. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que el costo del regreso es el mismo. Así que hay mucha gente que pasa de Guatemala hacia México, van, compran cosas y se regresan. Como que no es un paso trascendente. Pero qué diferencia al norte. Cruzar el río Bravo. Hay gente que viene de mucha distancia. Han caminado miles de kilómetros, a lo mejor no a pie todo, pero sí han viajado en contenedores de trailers, con calor, con sudor, con hambre, con miedo. Hay gente que ha pretendido aprender a nadar para poder cruzar el río Bravo. Hay quien se provee con llantas, con flotadores, porque piensan que cruzando el río va a haber un cambio de vida. Va a haber un cambio de vida. Buscando, encontraba yo que en Brasil hay una aldea en donde para ir a la escuela los niños tienen que cruzar en balsas frágiles. Creo que no traigo la imagen. Frágiles, son tronquitos amarrados que tienen que tomar para ir a la escuela. Y dijera, bueno, el río a lo mejor no es muy caudaloso, no está muy profundo, pero ¿saben qué es lo interesante? Está lleno de lagartos ahí. Así que para ir a la escuela se juegan literalmente la vida todos los días. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene cruzar el río? También lo hemos encontrado como una alegoría cuando la gente muere. ¿Sí han escuchado? Es que cruzó el río. Incluso se ha utilizado para supersticiones. Que dicen, ay, las mascotas le ayudan a cruzar el río. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí? Cruzar el río es otra vida. Las mascotas, los perritos, los gatos,
Dicen que es para cruzar el río. O hay quien dice, le voy a poner su veladora para iluminarle el camino para cuando cruce el río. Así que tenemos muchas ideas de cruzar el río. Y ahora en este pasaje es algo real. El Señor les está diciendo, viene un cambio de vida. Estuvieron 40 años en el desierto. No tenían manera de establecerse, vivían en tiendas. El tabernáculo era una tienda que podían levantar y quitar para adorar al Señor en donde Él les mandara. Pero no había nada establecido. No podían establecer la agricultura. Habían caminado en lugares en donde no había agua. Y del otro lado del Jordán, la tierra prometida, la que el Señor les había dicho que había leche y miel en abundancia. Así que sí, el cambio de vida viene ahora con esta invitación. Y es más, con esta exhortación y con este mandato que hace Jehová de decir, ya es momento, vamos a cruzar el río. Fíjense lo interesante de este pasaje. Vamos a cruzar el río. Y si a nosotros en la actualidad nos dijeran, oye, ¿estás listo para cruzar el río? ¿Estamos listos para cruzar el río? Ya no sé, o sea, ¿qué río me están diciendo? El río ese del que separa la vida terrenal y la otra, ¿estamos listos? Ya estamos listos, ya podríamos decir, ya me voy y ya estoy preparado y no tengo más que hacer porque ya estoy preparado. A lo mejor nos falta algo y a lo mejor andamos pendientes, a lo mejor no estamos totalmente equipados, ¿verdad? Totalmente equipados. Para el pueblo de Israel, ¿estaban ya equipados para cruzar ese río? ¿Ya estaban listos? Es lo que vamos a ver en este pasaje, cruzar el río. Cruzar el río tiene la importancia del cambio de vida, de una vida nueva, de una promesa cumplida. Así que tenemos que prepararnos para cruzar el río. Es una imagen del Jordán, el río donde fue siglos después bautizado el Señor, ¿sí? Ese río que es uno de los milagros no tan conocidos como la separación del Mar Rojo, pero tan grande y tan maravilloso como aquel. Así que vamos a leer, mis queridos hermanos, ese pasaje. Síganlo con su vista en sus Biblias. Dice así: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Fíjense en los verbos, fíjense en los verbos. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ello haya distancia como de 2000 codos, y no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: ¿veis que el Dios viviente está en medio de vosotros? Y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu,
y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Y las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Padre bendito, te pedimos, Señor, que nos hables. Es un hecho histórico, Padre. No hay mucho pensamiento teológico. Nos estás narrando un hecho que ocurrió, que con certeza ocurrió porque está en tu palabra, Padre bendito. Pero aquí en este hecho, enséñanos, Padre. Muéstranos cómo tenemos que prepararnos en la actualidad, cómo se prepararon aquellos hombres para cruzar el río, y que sea una enseñanza pertinente a nuestra vida. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un pasaje que si uno lo lee así parece árido, ¿verdad? Nos está platicando. Oye, prepárense, pero ¿de qué nos vamos a preparar? ¿O cómo nos vamos a preparar para cruzar el río? ¿Han oído un dicho que dice, como te ven, te tratan? ¿Sí? Ese es con los valores del mundo, ¿eh? Porque si te ven humilde, entonces te van a tratar mal, según el valor del mundo. Cuando en el valor de Dios es al humilde al que más hay que querer, al que más hay que procurar, al que más hay que actuar para que pueda él tener o ella tener una mejor calidad de vida aquí, y además predicarles la palabra para que también puedan acceder a la vida eterna. Y es el valor del mundo. Pero sí es cierto, tiene que ver mucho eso de cómo te ven, te tratan. Entonces, ¿qué atavíos? ¿Cómo tenemos pues que prepararnos para poder cruzar el río? Eso es, por eso les decía yo, hagan énfasis en los verbos, porque veamos cómo actuaron ellos y que esa nos da enseñanza a nuestra vida, cómo tenemos que actuar. Así que si vamos entresacando la enseñanza en el pasaje, vamos a encontrar varias cosas interesantes. La que sigue, Héctor, por favor. Esto lo encontramos en un museo. Dime qué te pones y te diré quién eres, dicen, ¿verdad? Dime qué te pones y te diré quién eres. Y es cierto, entre los militares, las insignias nos dicen el grado, ¿verdad? Y el raso va a ser muy diferente en su comportamiento cuando ve las 3 estrellitas del coronel, que dice 2 rayitas del sargento. De todas maneras va a haber respeto, pero es absolutamente diferente. O en algunas religiones, la religión popular, que el color de lo que se ponen, que si es un rojo cardenal o que si es púrpura, es decir, tiene rasgos y jerarquías, ¿sí? Entonces, ¿qué nos necesitamos poner para mostrar si realmente estamos preparados para cruzar el río? Si somos cristianos de a de veras, utilizamos de manera natural estos atavíos, estas cosas que nos distinguen, o vamos a ser como Martinel, ¿cómo dice el narrador? El del Canal 3, el que narra soccer, que está junto con García, Martinoli, ¿verdad? Martinoli dice, ¿de qué te vas a disfrazar cuando alguien la riega? Dice, ¿qué te vas a disfrazar? O sea, fíjense qué interesante, ¿por qué la comparación? Porque ¿es atavío real o nos vamos a disfrazar? ¿Sí se dan cuenta la diferencia?
¿realmente esto que necesitamos de preparación para cruzar el río está en nuestro corazón? ¿Está en nuestra vida? ¿Está en nuestra manera de vivir? ¿O nos vamos a disfrazar? Hay diferencia. Estamos viendo en una película de unos cuates que se visten de, muy fea por cierto, ni la terminé de ver, que se disfrazan de policía y cambia su comportamiento, de ser tímidos y apagados a ser así. Están disfrazados, sí tienen todo eso puesto encima, pero al final de cuentas no son ellos realmente. Así que estos atavíos de los que vamos a hablar nos deben de distinguir para ser cristianos verdaderos y prepararnos para cruzar el río. No debe ser un disfraz, no debe ser una apariencia, es algo que nos debe de distinguir como personas. Así que veamos lo que sigue. Equipados para cruzar, tenemos que equiparnos. ¿Qué necesito pues para poder cruzar? Y hacer lo mío en introspección, en mi corazón, que no sea disfraz, que no sea solamente por fuera, sino que realmente nos equipemos para cruzar el río, y en la parte final van a ver la parte bonita, así de cómo cruzar el río, ¿verdad? La que sigue. Y son varios hechos: madrugar, paciencia, atención, escuchar, son 9 atavíos: mansedumbre, cercanía, la que sigue, Héctor, santificación, valentía y humildad. 9 aspectos que deben distinguir a la gente que de verdad, dentro de su corazón, está preparándose para cruzar el río. ¿Y dónde los encontramos? Ahí los encontramos, ahí los encontramos en ese pasaje. Así que vamos con el primero que dice madrugar. Oigan, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Pues vamos a ver. Madrugar, ¿a qué se refiere madrugar? Muy de mañana, es decir, tempranito, es decir, ya con el ansia, como los niños se despiertan, algunos niños el 6 de enero, ¿verdad? Que no se quieren dormir en la noche por la emoción del juguete, y al otro día a las 4 de la mañana ya están buscando los juguetes, aunque duerman poco, pero están con esa emoción del encuentro. Eso es lo que nos pide el Señor, que nos emocionemos del encuentro con Él, que nos emocionemos tanto como para no importar desvelarnos, como para que no digamos, ay no, otro ratito, ¿no? La culpa es del COVID, dice. Pero ¿cómo del COVID? Del cobijón que me estoy poniendo encima porque no me quiero parar, ¿verdad? No me quiero parar, no, que tengamos la emoción de ir al encuentro con Dios en los domingos, que tengamos esa emoción. Ellos dicen, se levantan de mañana, muy de mañana, y levantan el campamento. Es decir, se requiere convicción, se requiere motivación. ¿Con quién iban a encontrarse? Con Dios. ¿Hacia dónde iban? A cruzar el río para poder complementar esa promesa que el Señor les había hecho generaciones atrás. Entonces iban a un evento trascendente. Entonces iban a algo importante. Necesitaban ir ataviados para la fiesta del cumplimiento de la promesa de Dios de llegar a la tierra prometida. Por eso esa emoción, se levantan temprano. Es una promesa que ya está por cumplirse. Y esa sensación de gusto, de deseo, de que ya ocurra, de que ya necesito estar con mi Dios, es algo que tiene que ser algo real para que no sea disfraz. Y entonces dice, vamos a ver en qué parte de la palabra podemos encontrar una emoción así. Isaías 29:9 dice, con mi alma, fíjense, es el profeta Isaías, el profeta mesiánico, y dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré para buscarte. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, así dice Isaías, con mi alma te he deseado en la noche, estoy acostadito ya, pero estoy pensando, mañana tengo mi encuentro con el Señor. Entonces me emociono, me visto como tal.
y me preparo en ese atavío, en esa emoción, en ese espíritu dentro de mí que me empuje de la cama para quitarme el COVID y levantarme, ir al espíritu. Madrugaré para buscarte, nos dice Isaías. ¿Ok? Segundo, paciencia. Paciencia. ¿Qué ocurre? Fíjense. Salen de Sittim, que voy a hacer un poquito más adelante énfasis de Sittim, porque ocurrió algo importante, generaciones, más bien una generación atrás. Ahí en Sittim, ahí no está a la orilla del Jordán, está cerca, pero no está a la orilla del Jordán. Y les dicen, acamparon a la orilla del Jordán, es decir, salieron de Sittim para ir a la orilla del Jordán. ¿Y qué creen que ocurre? La paciencia. Es importante ponderar esa acción. ¿Cuántas veces no hemos pensado, ya, Señor, ¿por qué no me contestas si ya lo necesito? Si lo han pensado o lo han escuchado de una persona que no viene acá, ¿verdad? Sino, ya, Señor, ya. Es más, yo te ayudo. Si no quieres hacer las cosas, mira, yo te ayudo, como si el Señor necesitara ayuda o como si el Señor necesitara que le orientáramos de cómo hacer las cosas, ¿verdad? La impaciencia, el no esperar en Dios, es esa impaciencia humana. Nos aceleramos, pensamos que cuanto antes mejor y no esperamos los tiempos de Dios. Pretendemos hacer las cosas cuando y cómo queremos. Ellos quizás se preguntaban cómo es que se había de cruzar el río, porque estaban ahí y decían, oye, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quién sabe? No sabemos, pero ahí, con paciencia, ya estaban a la entrada del festín, a la entrada de la tierra prometida. ¿Y qué hicieron? Ya, Josué, dile que ya, pues va a que esperar 3 días y ya estamos aquí. No, dijeron, acampamos a la orilla del Jordán. Y aguardaron, fíjense qué interesante, paciencia que mostró. ¿Quién es el padre de la paciencia en la Biblia? El padre de multitudes, Abraham, ¿verdad? Muchos años antes le habían dicho que iba a ser padre de multitudes y estaba llegando a su vejez y no tenía un hijo. Aguantó y aguardó años y años y años, hasta que parecía que eso humanamente era imposible, porque eran ya ancianos él y su esposa. Y sin embargo, aguardó la promesa de Dios. Y fíjense, ya en la carta del autor de la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, ponderan la paciencia. Hebreos 6:15 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿De quién habla? De Abraham, precisamente, de Abraham. Ese autor que siglos después está ponderando el actuar de Abraham, dice, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Así que es esperar los tiempos de Dios. Y también es un atributo que menciona Pablo. Pablo, cuando nos habla de una nueva vestidura en el hombre nuevo. Así un pasaje paralelo en donde podemos ver de qué nos equipa el hombre nuevo, el hombre que nace en Cristo. Y como nos dice Pablo en Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios. Y tiene varias características que vemos acá, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Así que la paciencia como un atributo del hombre nuevo, un vestido nuevo del nacido en Cristo. Luego, el que sigue, la atención. La orden no era esperar un aviso sonoro, si usted lee en su pasaje, no era de que estábamos todos en la hamaca y pasaba de repente el cuerno, ya, no. El cuerno iba a ser oído del otro lado del Jordán también. Entonces, ¿qué les dijo? Estén atentos. Es cuando vean a los sacerdotes salir con el cofre del pacto, levanten el campamento y síganlos. Es decir, habría que estar atentos.
Y eso nos ocurre actualmente, ¿verdad? A veces no estamos atentos en el culto, a veces no estamos atentos en los estudios bíblicos, a veces no estamos atentos a lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Estamos divagando. El celular o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces hay que estar atentos. La señal era silenciosa, por lo tanto, había que estar con la atención puesta. Marcos 13:33 nos dice el Señor: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, porque es potestad del Padre Celestial el tiempo. Entonces hay que estar mirando, velando y orando, nos lo dice el Señor, y es precioso ese pasaje. La otra cosa, platicaba yo con Carlita, que luego nos aventamos nuestras pláticas filosóficas, ¿verdad? Ella y yo. La diferencia entre ver y mirar. Yo tengo, por el tiempo que estuve en el norte, muy pegado eso de mirar. Oye, es que no se mira, así le digo, es que no se mira, y me dice, no, es que no lo ves. No, pues es lo mismo, y ahí se va al diccionario. Es que no es lo mismo, papá, mira, ver es esto, mirar es esto. Ah, pues sí. Y luego igual nos pasó con lo de escuchar y oír. Así que oír es simplemente percibir los sonidos. Pueden ser voces, palabras, ruidos. A veces las escuchamos en segundo plano. Allá como en off, dicen los que saben de esto. En cambio, escuchar es poner atención, pensar, analizar lo que se percibe a través del oído. Josué reúne a todo el pueblo y les dice en el versículo 9, le pidió al pueblo que se acercara y les dijo, imagínense qué interesante, ¿no? El pueblo son miles, son 40,000 los hombres armados, así que faltan mujeres, niños y un montón más. Así que les dijo, oigan, vénganse, júntense, así como en los mítines, ¿verdad? Dice, júntense, y ahí está todos así la bolita, ¿sí? Sin micrófono y sin nada, así que el silencio para escuchar al líder debió haber sido impresionante. O sea, sí, nos juntamos y luego, ¿y qué les dice Josué? Para que estén atentos ahí. Dios nos ha prometido que a medida que avancemos, irá desalojando a todos los habitantes de Canaán. Fíjense, la promesa. ¿Y quién los viera desalojando? ¿Ellos? ¿Con su poderío militar? No lo tenían. ¿Con un ejército numeroso? No lo tenían. Eran fácilmente superados por los que estaban del otro lado del Jordán. Por eso les dice, es Dios quien va a ir desalojando. Es Dios. Ahí está otra promesa. Y entonces ahí parados, reunidos en torno a ese hombre que Dios había levantado, les da ánimo y esperanza, transmitiendo lo que el Padre Celestial le había dicho a él. ¿Y qué encontramos en relación a esto de la escucha? En Proverbios 4:20, precioso, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Sale? No regateemos la razón que tiene Dios sobre las cosas, sino escuchemos con atención. El quinto, mansedumbre. Ser manso, mis hermanos, es algo que parece que en la actualidad se ve mal. En la actualidad, y perdonando la palabra, parece que manso es sinónimo de menso. Y así se señala a alguien que es manso. Pero no, ser manso es dejarse guiar, obrando con prudencia y otra cosa para que el atavío sea real, con benignidad. Si no podemos seguir a alguien para hacer maldad, porque eso es disfraz. Así que tiene que haber benignidad. Los mandatos, los designios y los deseos ¿de quién? Pues de Dios Todopoderoso, que es toda bondad, esto es su naturaleza. No hay cuestionamiento a las órdenes, ahí no se encuentra con que, oye, ¿y por qué vamos a acampar 3 días antes? ¿Y por qué vamos a salir con anticipación? Oye, y no vemos cómo vamos a cruzar, ¿Cómo? No hay cuestionamiento a las órdenes, simplemente se acatan.
No hay titubeo, no hay rebelión, no hay dudas, hay unanimidad en la obediencia. Y fíjense, ¿se acuerdan que hemos leído en cultos anteriores y todo eso, hablado de Moisés, que decía, pues es que yo no la hago como líder, soy tartamudo, yo no puedo ni hablar, ya había matado a alguien, había salido huyendo, había sido criado con los egipcios, o sea, como que no tenía mucha característica de líder, ¿no? Pero ¿qué creen que vio Dios en él? La característica principal de Moisés, y viene en su palabra de Dios, Números 12:13 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Se dan cuenta que lejos de ser un defecto, era algo que a los ojos de Dios le agradó? Porque a lo mejor si hubiera agarrado otro líder, de aquellos que son más escandalosos, de aquellos que hablan más, aquellos que gritan, a aquellos que quieren hacer las cosas a su modo, lo hubiera revelado. Pero Moisés era manso, por eso obedeció a Dios en todo, por eso aceptó el papel que Dios le dijo. Si no hablas bien, ahí está tu hermano Aarón, que sea tu vocero. ¿Sí? ¿Cuál era la principal característica para que fuera líder Moisés? Su mansedumbre. Entonces no es un defecto. Hay gente que dice, tengo la mecha corta y No, eso no es tener un carácter fuerte. Eso es ser débil. Es flotar porque la mosca voló. Es de ser débil. El que es manso es alguien que se deja guiar, que se deja enseñar. ¿Qué otra cosa? La cercanía. ¿Cuál vamos en la última de esta? La cercanía. ¿Qué es un hogar? ¿Sí saben qué es un hogar? Es la hoguera que se pone dentro de una casa. Y ahora ya se toma como sinónimo. Un hogar es la hoguera, lo que da calor. ¿Sí? Imagínense que alguien llega, que le agarra la lluvia en un clima frío y que llega empapado y está temblando, las manos moradas, los pies morados y necesita calor. Pero va y se sienta, pues allá como a 8 o 10 metros de la hoguera. ¿Le va a servir? No tanto como si se acerca. Así es el amor de Dios. Así es el amor de Dios. Más nos nutre, más útil es, mientras mayor cercanía tengamos con Él. ¿Sí? El sol sale para todos, creyentes y no creyentes. Pero cuando vemos las maravillas de la creación y ponderamos qué es la creación de Dios, las disfrutamos más. ¿Sí les ha pasado? Sí, un atardecer, un horizonte, una montaña, y vemos, ¡oh, qué maravilla! Es Dios actuando. Se disfrutan más que cuando estamos en lejanía de Dios. Así que cuando todo está más agobiado, cuando se está solo, cuando se está más dañado, cuando más maltratado estamos, más requerimos del calor que podemos tener con la cercanía de Dios. Allí está y nos alcanza a todos, pero solamente lo disfruta más quien está más cerca de Dios. Y como estamos hablando de estas características, encontramos de repente, de verdad, versículos preciosos. Salmo 73, 28 en su primera parte. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¡Qué preciosura! El acercarme a Dios es el bien. Es decir, necesito estar en cercanía con Él. Y en el Nuevo Testamento también tenemos una cita otra vez de la carta a los Hebreos 4:16 y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué precioso! Ya no es algo que esté vetado ni velado, algo que solamente una clase privilegiada puede alcanzar. El trono de la gracia ya tuvo un sacerdote supremo que dio su vida para que ese velo se rasgara y todos podamos acercarnos confiadamente.
confiadamente. Así que la cercanía es la bendición que nos trajo Cristo. La que sigue, Héctor, de favor. Luego nos vamos a los 3 últimos. Santificación. Híjole, Dios es santo, 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 y todo lo que Él hace es también, es santo. Así que es una cualidad de Dios. La santificación se aplica a los humanos no como una cualidad propia, sino como algo que dota Dios para el ser humano. Es algo que Él nos da y nos manda, porque si queremos acercarnos necesitamos esa santidad. La santidad de Dios nos abruma, por eso nadie le puede ver, porque caeríamos muertos. Él es santo y nuestra naturaleza es pecaminosa. Ay, entonces, ¿cómo prevé esto Dios? En este pasaje les dicen, no se acerquen a 200 codos, más o menos 1 kilometrito del arca. Quien se acerque más, está desobedeciendo, está retando. ¿Se acuerdan que cuando Moisés que bajó con el rostro reluciente, les decía que no se acerquen ni animales, ni sacerdotes, ni nadie al monte? Solamente quien Dios mandó, que era Moisés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra propia naturaleza pecaminosa iba a hacer que muriéramos. Así que necesitamos temor de Dios, temor de estar lejos, ¿sí? O temor de que nuestro actuar nos aleje. La santificación es un proceso que en esta vida terrenal va a estar inacabado, no lo vamos a alcanzar, pero puede ser que estemos caminando en el camino correcto, ataviándonos correctamente para estar ante la presencia del Señor. ¿Qué es lo que significaba el cofre? Mucho cuidado, porque no es superstición o idolatría a un objeto, no. El cofre significaba la presencia de Dios. Y qué bueno que no hay cofre en la actualidad, porque quizás habría un culto a un objeto. Así que en su provisión, Dios nos dice, pues, ¿quién sabe dónde está el arca? ¿Quién sabe? Y si se encontrara ahora, que el arqueólogo, ya sabemos también que la revelación máxima de Dios ya no está en el arca. La revelación máxima es Cristo Jesús, que vino, dio su vida por nosotros, resucitó y prometió regresar. Y en eso estamos, en ese lapso de espera. Levítico 11:44 nos dice, yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Hace poco, viendo un comercial de una serie que está por ahí, que le están dando mucha publicidad, le preguntan a un líder religioso sobre un aspecto en especial y dice, es que todos somos hijos de Dios. No puedo yo rechazar a nadie porque todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Quien acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Ay, entonces sí, aceptamos su palabra, aceptamos sus razones y aceptamos su visión y aceptamos caminar por su camino, que es Cristo mismo. Y no hay contradicción con los valores del mundo. Son superiores los valores de Dios. Así que hay que ver con mucho cuidado lo que se dice. Isaías 35:8, fíjense, nos habla de eso precisamente. Y habrá allí una calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Fíjense qué hermoso, porque dice, fíjense el atributo que le dice, él mismo estará con ellos. Él mismo, ¿quién? El camino. ¿Y qué nos dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que ese camino de santificación es Cristo, no hay más. ¿Y qué dice? Qué hermoso, dice, por más torpe que sea, no se extraviará. Así que si estamos con Cristo, estamos seguros,
Porque no dependemos de nosotros, dependemos de Él. Y nuestra santificación, nuestro proceso de santificación, si es real, si no es disfraz, Él mismo nos lleva de la mano a través de esto. Así que precioso. El octavo, valentía. Así que analicemos la actuación de los sacerdotes. No puede nadie tocar el arca del pacto porque cae muerto. Entonces, ¿cómo la cargan? Son palos de acacia que vienen descritos, forrados de oro, y ahí van 12 sacerdotes cargando eso. Ahora imagínense lo interesante de ir cargando esa arca, que no me imagino cuánto pesaba, y empezar a meter los pies en las aguas del Jordán. Fácilmente me caigo, me resbalo, me gana el peso, me ahogo con ese peso en las aguas. Necesitaban valentía para ser obedientes. Así que cargando eso, meter los piecitos en las aguas del Jordán y que entonces el Jordán detuviera su curso. Allá se está acumulando el agua como un muro. ¿Se imaginan la visión tan hermosa? Allá se está acumulando y el agua que estaba de ese punto donde se está acumulando hacia acá, se está yendo porque sigue su curso, hasta que queda seco el lecho. Y entonces sí Dios responde. Se dan cuenta que se necesita valor para ser obediente a Dios, para confiar en Él. Es más difícil soltarse a las manos de Dios en confianza completa que querer hacer las cosas a su modo. Pero las consecuencias son diferentes, ¿sí? El premio es distinto. Así que es bien difícil, de verdad, soltarse y dejarle la rienda de nuestra vida a Cristo Jesús. Y dice el versículo 17, mientras todo el pueblo de Israel cruzaba sobre seco, los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto de Dios se detuvieron ¿en dónde? En medio del Jordán, hasta que todos terminaran de cruzar. Así que imagínense cómo se va acumulando el agua en un lugar en donde se piensa que había 120 metros de distancia entre una orilla y otra, y el agua acumulándose. Da miedo, ¿eh? Un muro de agua de 5 metros, de 10 metros y creciendo. Pero ahí estaban ellos, valientes y obedientes. ¿Hasta qué? Hasta que todo el pueblo cruzara. Y es una enseñanza para cualquier líder en la actualidad. Hay que aguantar, hay que aguantar. Habrá retos, habría desafíos, pero hay que esperar firme hasta que todo el pueblo cruce. ¿Se dan cuenta cuánta enseñanza hoy en nuestros días? ¿Sí? Pues sí, imagínense la firmeza. Y vemos estos 8 atavíos y es muy pertinente el comentario de nuestra hermanita. La firmeza, pero la firmeza que no es de ellos, es de Dios. Es de Dios. Aquí, hasta aquí parece una plática de motivación no, es Dios. Por eso el último atributo es el más importante, ¿sí? No son atributos humanos, no son propios, sino de una relación verdadera con el Padre, ¿sí? Y dejar que Él actúe en nuestra vida, en nuestro corazón, que Él nos enseñe todo esto. Y por eso el último atributo es pertinente. No es una plática de superación personal, es ponernos en las manos de Dios. Y el último, ¿cuál es? La humildad. La humildad. Se necesita la humildad para aceptar que sea Dios quien mande, quien dirija, quien decida, y que las cosas no se harán. Ahora sí les va a caer bien clarito porque al Paz no le gusta la canción de A mi manera. ¿Sí? Porque así queremos hacer nuestra vida a mi manera. Y se necesita humildad para decir, no, sí, es la vida que tú me diste, pero no la voy a vivir a mi manera. La tengo que vivir a tu manera, a como tú me digas. Es una actitud, la humildad, que no exige reconocimiento, que no regatea merecimientos, porque todo dependemos de Dios. Necesitamos tener conciencia de eso. Y es Dios actuando en ellos. Y toda actuación
toda actuación que es en humildad debe ser por amor a los otros. Así nos le enseñó Cristo. Cristo mismo es la imagen de la humildad y de la mansedumbre. Y Cristo mismo se entregó por otros, para dar vida eterna. ¿A quién? A todo el mundo perdido. Por eso Filipenses, Pablo nos dice en Filipenses 2, del 5 al 11, pues, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad suprema. Hágase tu voluntad, ¿verdad? Le dijo Cristo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que tenemos 9 atributos que deben ser reales, no disfraz, para prepararnos para cruzar al río. Y todo eso fundamentado ¿en qué? En la presencia de Dios y de quién es Dios. Necesitamos esa plena conciencia de quién es Dios. Así que ahora en la siguiente enseñanza vamos a ver atributos de Dios para creerle. Tiene infinidad, vamos a comentar someramente algunos. ¿Quién es Dios? Dios es un Dios de oportunidades. Es el momento en que les diga qué pasó en Sittim. Les dije, les voy a hacer más énfasis al rato. Sittim era un lugar en donde una generación atrás, el pueblo de Dios fornicó con las hijas de Moab, donde habían sido infieles, donde habían accedido al culto a otros dioses, donde habían hecho sacrificios humanos a otros dioses. Y como les digo, el pecado, no hay pecado que no tenga consecuencia. Por eso el Señor les dijo, van a entrar, porque voy a cumplir mi promesa, pero no ustedes, sus hijos. Así que salir de Sittim tiene ese significado. Es Números 25:3. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió al pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Pero Dios es fiel a sí mismo. Él iba a cumplir la promesa. Y les dijo, hay otra oportunidad. Es un Dios de oportunidades. Luego tenemos un Dios que guía. Había decidido el Señor el tiempo, el lugar, el modo, y además había que señalar el camino. Fíjense qué hermoso. Y aplica para cualquier aspecto de nuestra vida. En el versículo 4 del pasaje que estamos leyendo hoy, Josué dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Está guiando, está diciendo, no se me vayan a extraviar, es por acá, este es el camino. Oiga, yo no he pasado por ahí. ¿Qué crees? Yo sí, le dice Dios, yo sí conozco ese camino. Ese camino de lágrimas, ese camino de dolor, ese camino de enfermedad que hoy nos puede desviar, Dios ya lo conoce, ya lo transitó. Por eso nos da su palabra para decir, por aquí, por aquí. Así que es un Dios que guía, es un Dios que no nos abandona a ver si nos perdemos, a ver hacia dónde. No, es un Dios que está ahí atento para el camino. Y me encanta cómo dice ese pasaje, me encanta, si ustedes lo vuelven a leer, van a encontrar que dice, el Señor de toda la tierra. Así es nuestro Dios, de toda la tierra, de todos los caminos, pero escoge el mejor para que lo podamos transitar.
es un Dios que guía, es un Dios que protege también. Así que Dios sabe la condición nuestra, somos caídos, alejados de su gloria, y es por eso que nos protege de no ser consumidos. Por eso marca esa distancia para la santificación y nos señala el camino correcto, que es Cristo. También es un Dios de promesas, es un Dios que lo cumple. Y Josué les dice, fíjense qué interesante, cuánto tiempo había esperado el pueblo de Israel, habían muerto muchos. Y les dice, Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Se dan cuenta? No hay plazo que no se cumpla. Y les dice, mañana. ¿Se acuerdan que había, en un pasaje le dice a Moisés, cosas tremendas, ¿verdad? Tremendas, enormes, grandes. Acá les dice, hará maravillas. Así que si nos ataviamos verdaderamente, Jehová, Dios, el Padre Creador y nuestro Señor Jesucristo, podrán hacer maravillas en nuestra vida, a partir de que nos entreguemos a Él. Después, en contra de esa blasfemia que hay en la actualidad, de un cantante famoso que dice que Dios nos ha abandonado. No, Dios es un Dios que acompaña. Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Se dan cuenta? No es un Dios que abandona, es un Dios que acompaña. No es un Dios lejano, es un Dios cercano. Es un Dios de amor, es un Dios que protege, como las águilas a sus polluelos, nos dice su palabra. Así que con esa cercanía está hermoso. Es un Dios que habla, es un Dios que está hablando actualmente. ¿Y en dónde lo encontramos? En la Biblia. En la Biblia. Ahí tenemos su palabra escrita. También tenemos al Verbo encarnado, la palabra de Dios hecho hombre, que vino por nosotros. Y ahí está escrito, ahí está lo que es su voluntad, ahí está lo que Dios quiere para nosotros, ahí está las bendiciones que Dios quiere para nuestra vida. Así que Dios nos sigue hablando. Acercaos y escuchad, les dijo Josué. Y es pertinente hoy. Acercaos y escuchad. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Y tenemos un Dios presente. ¿Cómo conocer que Dios está con nosotros? ¿Cómo conocer? Dice, quitaré de en medio de vosotros, echaré delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Son pueblos que están ahí. Pero ¿qué necesitamos que Dios quite hoy de nuestra vida? ¿Cuáles son nuestros amorreos actuales? Nuestros jebuseos actuales. ¿Qué necesitamos que Dios quite de nuestra vida para caminar ese camino de la santificación? Esos son pueblos paganos, son pueblos que hacen sacrificios, son pueblos que desvían al pueblo de Israel. Por eso los va a quitar de su presencia. Por eso necesitamos también ponernos en humildad en las manos de Dios para ver qué es lo que necesita quitarnos para que vivamos conforme a su voluntad. Pero es un Dios presente, es un Dios que está ahí. Y su presencia deja huella. Hay monumentos en nuestra vida. Tenemos cicatrices, así como se presumen las cicatrices de guerra, de lo que hemos vivido y de lo que nos ha sacado Dios. De dónde nos ha sacado Dios. Y volteemos. A lo mejor no son cicatrices visibles en el cuerpo, pero habrá cosas dolorosas en nuestra alma, en nuestra mente, que volteamos ahora y en retrospectiva decimos, si no hubiera sido por la presencia de Dios en mi vida, no sé qué habría pasado. ¿Les ha ocurrido? ¿Lo han pensado? Así que terminemos con un desafío bonito. Fíjense qué interesante. Hay un río caudaloso, están las aguas corriendo y es indispensable que un padre pase con su hijo del otro lado. Y le dice el padre, hijo, dame la mano. Y le dice el hijo, no, mejor dámela tú. Sostente, hijo. No
mejor sosténme tú. Y le dice el padre, ¿y cuál es la diferencia? Le dice, es que yo soy pequeño y soy débil. Y si solo me voy a sostener con mis fuerzas, me voy a caer y me va a arrastrar la corriente del río. Pero si eres tú el que me sostiene, tengo la certeza de que vamos a llegar al otro lado. Así tenemos que ser con Dios. No me suelto, pero ¿sabes qué es lo más maravilloso? Que tú no me sueltas, porque yo soy débil, porque yo me puedo soltar, pero tú no, porque eres un Dios fiel, un Dios todopoderoso, un Dios que cumple las promesas y que ahora, después de todo esto, sí, está por cumplirle la promesa que hizo a ese pueblo. Así que es precioso esto. Pidámosle al Señor no soltarnos. Ataviémonos para prepararnos para cruzar el río, madrugando con paciencia, con atención, con cercanía, con mansedumbre, con santificación, con valentía, escuchando y con atención, pero principalmente con la humildad de saber que si Él no nos suelta, podremos estar preparados para cruzar el río. ¿Le entramos? Así que gocémonos de quién es Dios y cómo es Él para con nosotros. Tenemos un Dios de esperanza, de fe, de confianza. Soltemos nuestra vida a Él, soltemos nuestra vida a Él y confiadamente preparémonos para cruzar el río que tenemos enfrente en este momento de nuestra vida. Padre bendito, gracias te damos, Señor, gracias por tu palabra hermosa. Te pedimos, Señor, que nos bendigas. Te pedimos, Señor, que quites todo lo que estorbe para tener una relación plena contigo, Padre bendito. Quítanos todo lo que es soberbia, todo lo que es ganas de hacer las cosas en nuestro momento, en nuestra manera. Que sea tu voluntad, Padre, la que prevalezca sobre nuestra vida. Bendícenos, bendícenos y danos la humildad necesaria para entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo unigénito, el nombre de Jesús. Amén. Entonces preparémonos para decir nuestro texto lema. Y dice así: nunca abandonaremos a nuestro Dios, jamás seguiremos a otros dioses. Josué 24. Pues que Dios les bendiga. Ataviémonos para cruzar el río, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga.